vamos a continuar con nuestra serie que tiene por nombre Él es Dios, ¿verdad? Ese es el nombre de nuestra serie, Él es Dios, ahí usted lo está viendo en pantalla. Y hoy el título que vamos a hablar es Un Dios inmutable. Vamos a aprender un poquito acerca de qué se trata esta palabra que puede sonar incluso rara, ¿verdad? Pero vamos a hablar de qué se trata esta característica, este atributo de Dios, su inmutabilidad, el Dios inmutable. Un conocido folclorista latinoamericano escribió una canción llamada, no sé si usted la debe recordar, ¿verdad? Una canción muy conocida del folclore latinoamericano, y es la canción Cambia, todo cambia. No la cante, ¿ok? Solamente recuerde el título. En esta canción, que es muy popular por lo demás, el autor muestra lo cambiante que es todo en este mundo. Desde la naturaleza, por ejemplo, con los animales, la vegetación cambia, ¿verdad? Cambia el clima, cambian los astros en el universo, ¿verdad? Algunos se desgastan, pierden su intensidad, otros desaparecen, son absorbidos por estos agujeros negros que hay ahí en el espacio, ¿verdad? Que han sido documentados. Bueno, todo comienza a cambiar. Y por supuesto, el cambio también afecta al hombre en su comportamiento, ¿verdad? En sus formas, ¿ok? El hombre también cambia. En relación al hombre y sus cambios, podemos decir que existen hombres que cambian positivamente en su vida. Estoy seguro que tal vez en este grupo están muchos de ustedes, hombres y mujeres que cambian pero de manera favorable en su vida. También están los que cambian de manera negativa, que eran personas muy buenas, ¿verdad? Cuando jóvenes, ¿verdad? Personas bondadosas, personas temerosas, incluso cristianas, y que por algún motivo, por alguna razón, cambiaron, ¿verdad? De una manera, por supuesto, negativa. Y también están los que nunca cambian, ¿verdad? Estos podríamos decir que no son ni fríos ni calientes, ¿verdad? Este estado no es bueno, por supuesto, ¿verdad? La gente que nunca cambia no es bueno, ¿verdad? Para su entorno, ¿verdad? Todos necesitamos tener cambios positivos en nuestra vida. Estoy seguro que lo vamos a experimentar. Lo experimentamos día a día. Ahora, como lo plasma el folclorista en su composición, Cambia, todo cambia. Esta variación constante nos afecta y se manifiesta también en nuestras vidas, en nuestro entorno natural y en nuestro entorno social. La Biblia nos enseña que el hombre sin Dios va cambiando en su carácter, lejos de Dios, algunos al extremo de endurecer su corazón. Cambian de una manera que tiene que ver directamente con su relación con Dios. Por lo tanto, hay cambios que el hombre experimenta. Una característica de los cristianos de hoy es que constantemente van cambiando, ¿verdad? Cosas buenas y cosas malas. Uno de los peores defectos en el cristiano es la falta de constancia, ¿verdad? En sus compromisos con el Señor. Probablemente todos han dicho al Señor, al igual que Pedro, por ejemplo, esta frase tan conocida, nunca te negaría, Señor, ¿verdad? Una frase fácil de decir en medio de la bendición de Dios o en medio de una situación emocionalmente buena. Sin embargo, muchas veces esa buena actitud y promesas que hacemos a Dios se ven perturbadas por nuestro cambiante ánimo. O sea, hay cambios que experimentamos en la vida, ¿verdad? Ahora, hablando acerca de los cambios, la psiquiatría, esta ciencia, ¿verdad? Define una enfermedad que tiene que ver con estos cambios, ¿verdad? Hay una enfermedad llamada la bipolaridad, ¿verdad? Hay una enfermedad que se ha documentado y se ha hablado. Tal vez tiene otro nombre, discúlpenme porque yo no estoy relacionado con esa área, pero así se conoce popularmente, ¿verdad? Y se dice que esta bipolaridad podría ser una afección mental en la cual una persona tiene cambios marcados o extremos en el estado de su ánimo, ¿verdad? Dice acá que los periodos de sentirse triste y deprimido pueden alternar con periodos de excitación y actividad intensa o de sentirse malhumorado o irritable. Dicho de paso, Dios puede hacernos libres de la bipolaridad, de la ansiedad, de las crisis de pánico y de cualquier trastorno que tenga que ver con la mente, con el corazón. Hoy día, hermanos, está muy en boga
estas enfermedades, ¿verdad? Que tienen que ver con los trastornos, ¿verdad? Y esto habla mucho de la carencia de Dios en la vida de las personas. Por eso es importante que podamos vencer, ¿verdad? Podamos ser libres de estos hostigamientos que vienen de parte del mundo de Satanás a nuestra mente, ¿verdad? Eh, muchas de las enfermedades que hoy día existen tienen un origen en la mente, en el corazón. Dios nos puede hacer libre de eso. Bueno, hablábamos entonces que la psiquiatría ha definido también importantes enfermedades que están relacionadas con esto de el cambio del temperamento, el cambio en el carácter, el cambio en las emociones, etc. En resumen de esta introducción, podemos decir que el ser humano es variable. El ser humano es cambiable, está sujeto a cambios según su entorno. Mi esposa, me dice ella, ¿verdad? Ella lo percibe de esa forma. Dice mi esposa que yo mejoro mi estado de ánimo cuando ella prepara algunas comidas que me gustan mucho. Cuando ando malhumorado, ¿verdad? Cuando ando que parece que mejor que nadie me hable. Bueno, mi esposa dice que cuando ella hace algo de comer que a mí me gusta, automáticamente mi estado de ánimo cambia. No sé si a usted le pasa también en su casa. Bueno, digamos que es la fe mejor, ¿verdad? La fe de la esposa. A diferencia de nosotros y toda la creación, Dios es inmutable. Nosotros cambiamos constantemente, la creación cambia constantemente, pero Dios es inmutable. Bueno, todavía no hemos entendido muy bien ni definido esta palabra. ¿Qué significa la palabra inmutable? La palabra inmutable significa, de una manera muy simple, que Él, en este caso que Dios, no cambia. ¿Ok? Vamos a leer un texto que lo tenemos, Luis, no sé si me puede apoyar con la cita, en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Va a aparecer ahí en pantalla la cita, la vamos a dejar ahí, mientras vamos a leer también el texto. A veces me dicen los hermanos, no alcanzo a anotar. Bueno, ahí vamos a dejar la cita para que usted la pueda anotar y vamos a ir al texto, ¿verdad? Hebreos capítulo 13, versículo 8. Estamos hablando hoy día de este atributo de Dios, que es su inmutabilidad, que Él no cambia. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo, el Dios que adoramos, ¿verdad? Dice que Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer. ¿Qué más? Hoy, así. ¿Y qué más? Y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué le parece este pasaje? Lo cantábamos recién en las alabanzas. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Este pasaje nos está asegurando que Dios sigue siendo el mismo de siempre. Usted y yo cambiamos. Si usted recuerda cómo era su vida hace 10 años atrás, cómo era su carácter, cómo era su personalidad incluso, probablemente era muy distinta a cómo es hoy día. Sin embargo, este pasaje nos habla que Dios, acá lo personifica a través de Jesús, el Hijo, ¿verdad? Es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ahora, para nuestra mente humana es difícil comprender el concepto infinito, ¿verdad? Esta característica, ¿verdad? Y lo infinito. Dios, podemos decir que Dios no tiene ni un inicio y tampoco tiene un fin. Algo difícil. Usted no sé si alguna vez ha entrado en esa meditación, ¿verdad? De lo infinito, ¿verdad? Esta característica de lo eterno, ¿verdad? De Dios. Dios no tiene un inicio ni tiene un fin. Dios siempre ha estado. No hay un día de la creación de Dios, ¿verdad? Entonces esto para nuestra mente puede ser muy difícil. Esto tal vez sea dificultoso para entender, pero vamos a hacer el esfuerzo, ¿ok? Vamos a agregar a ello que en todo este concepto que es eterno, Dios ha sido, es y seguirá siendo el mismo. O sea, no podemos hablar, por ejemplo, de cuando Dios era un joven, ¿verdad? Cuando Dios era un niño, ¿verdad? Cuando Dios fue abuelo, no, porque Dios siempre ha sido. Lo vamos a tratar de explicar un poquito más adelante, ¿verdad? Él es por siempre y para siempre. Él no cambia, ¿verdad? Estamos hablando hoy día de la inmutabilidad de Dios como parte de sus atributos. Hoy hablaremos acerca de este atributo de Dios, ¿verdad? Su inmutabilidad. Comprendiendo que vamos a comprender en relación a este atributo qué es, ¿verdad? ¿Qué es este atributo de la inmutabilidad?
cuáles son sus consecuencias y también cuáles son sus bendiciones que recibimos como hijos eh, al comprender y experimentar este atributo de Dios en nuestras vidas, ¿ok? Tanto como creyentes y también las personas que no creen. Ambos grupos se van a ver afectados de una u otra forma, ¿verdad? Frente a este atributo de Dios. Ahora, entonces partamos con esta primera pregunta. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Yo más o menos ya lo estuve definiendo. Por aquí encontré una definición de la Real Academia y dice así, inmutable. Dice no mudable. Esta palabra mudable significa que cambia, ¿verdad? Cuando usted se muda a una nueva casa, usted se cambia a una nueva casa. Entonces la Real Academia dice inmutable es no mudable, que no cambia, que no dice que no puede ni se puede cambiar. O sea, no hay ninguna posibilidad. Hay otra definición que dice que no siente o no manifiesta alteración de ánimo. Que no siente o no manifiesta alteración de ánimo. Ese es el significado de este concepto, de esta palabra inmutabilidad, inmutable. En palabras simples, para poder entender un poquito más este atributo, para poder entender en palabras simples este atributo del carácter que le pertenece exclusivamente a Dios, y esto significa que Él no va a cambiar, ¿verdad? En el sentido que no hay ninguna variación. No estamos hablando solamente de un cambio de planteamientos, de pensamientos, de físico, no, no hay ninguna variación, ¿verdad? Inmutable. La palabra mutar significa cambiar, ¿verdad? Y en la inmutabilidad de Dios estamos hablando que no cambia, no ha cambiado, ni cambiará, ¿verdad? Esto es algo que abarca todo, ¿verdad? Nos muestra entonces acá la perfección de Dios. Él nunca se ha equivocado. Algunas personas piensan que Dios se ha equivocado, ¿verdad? Al crear al hombre, ¿verdad? Vemos nosotros algunas figuras ahí en la Biblia, algunos textos en donde dice que se arrepintió Dios. Creo que está en Génesis, ¿no? Bueno, eso recuerden que son figuras literarias en donde de alguna forma el hablante lírico, el escritor, trata de manifestar de alguna manera el corazón de Dios para que nosotros lo podamos entender, pero en ningún momento está diciendo que Dios se equivocó, se arrepintió Dios. Cuando tú y yo nos arrepentimos es porque reconocemos que hubo un error, ¿verdad? Pero en el caso de Dios no es eso, ahí hay un tema de traducción, ¿verdad? Se lamentó, podría ser una mejor traducción. De hecho, en el idioma original, esa palabra, cuando habla de que se arrepintió Dios, ahí en Génesis, cuando crea al hombre y a la mujer, en realidad, en el sentido ilustrativo, en el idioma original, eh, la traducción dice que es como, voy a explicarlo así, es como que tiró aire, ¿verdad? Es como cuando sus hijos hacen algo que usted le ha dicho que no hagan, y usted se toma la cabeza y dice, ay, Señor, ¿verdad? Es como eso, ¿verdad? Ese es el sentido en que Dios se lamentó, pero no es que se haya equivocado, ¿verdad? Entonces recuerde que en la Biblia vamos a tener muchas figuras. Los antropomorfismos son también figuras que están aplicándose ahí en distintos pasajes que hay que saber comprender. Entonces, al entender esto, que es la inmutabilidad de Dios, que Él nunca cambia, hoy día tú sabes que servimos un Dios que es completamente perfecto. Entonces esto nos habla de que Dios nunca jamás se ha equivocado. Jamás en el pasado. Actualmente Dios no se ha equivocado, ¿verdad? Y en el futuro nunca se va a equivocar por durante toda la eternidad. ¿Puede lograr entender esto? Yo sé que algunos que son más filosóficos deben estar pensando, ¿verdad? Dejando llevar ahí su mente. Y esto quizás da para mucho, porque no es algo que puedo comprender o digerir, ¿verdad? Tan rápido, ¿verdad? Dios nunca se ha equivocado, ni se equivocará, ni Dios nunca cambiará. ¿Ok? Bien, vamos a continuar entonces con este tema. Dios, por ejemplo, dentro de los atributos que él tiene, Dios es santo. De hecho, este atributo se repite 3 veces. Dios es santo, santo, santo. O sea, él siempre ha sido santo y seguirá siendo. Algunas religiones, no dentro del cristianismo, relatan que hay algunos procesos de perfección de sus dioses
y sus semidioses, en donde parten con una condición, se equivocan, luchan, ganan las batallas las pierden, y luego llegan a un estado de deidad, ¿verdad? Algunas religiones plantean de esa forma. Y este tipo de ejemplos de las deidades de otras religiones no sucede en nuestra creencia cristiana, porque Dios no cambia, Él es completamente santo, ¿verdad? Su santidad lo llena todo. Si hablamos de otro atributo de Dios, es por ejemplo que Dios es justo, ¿verdad? Su justicia es inquebrantable, ¿verdad? Por ejemplo, hoy día la policía manifiesta la justicia, ¿verdad? Y ahí va el policía, ¿verdad? Esto no sucede mucho en Chile, pero se da mucho en otros países, sobre todo en Latinoamérica, en donde la policía, su justicia, ¿verdad? Incluso su lealtad es completamente quebrantable. ¿Qué significa esto? Que puede estar el policía ahí frente a un conductor de un automóvil, ¿verdad? Que ha cometido una infracción y lo lógico es pasar esa infracción, ese parte, decimos acá en Chile, y está la posibilidad que esa justicia, ¿verdad? Que esa lealtad sea quebrantada, por ejemplo, bajo un soborno de dinero, ¿verdad? Entonces está la posibilidad de que esa justicia sea quebrantable. En el caso de Dios, su vara de justicia es inquebrantable, no se puede quebrar, ¿verdad? Él es justo, ¿verdad? Y nunca Dios cambiará. Algunas personas piensan que cuando llega el momento en que Dios juzga a las personas para salvación, ¿verdad? A una, por ejemplo, que no creyó, hablando de su salvación, Dios tiene que juzgar en algún momento a esa persona, ¿verdad? Es como que cuando viene el momento de la justicia de Dios, cuando tiene que juzgar, es como que se antepone la misericordia de Dios y esto hace que Dios no envíe ni diga su veredicto como castigo eterno sobre esa persona. No sé si me logra entender, ¿verdad? Ahora, es importante entender que la justicia de Dios es la justicia de Dios y es inquebrantable. Dios dará su parte un día a las personas, a los hombres, ¿verdad? Y nosotros, hoy día que estamos acá de cristianos, ¿verdad? No piense usted que esto es por algún mérito propio, esto es solamente por la misericordia de Dios y porque hemos creído en Jesús. Pero los méritos son de Jesús, ¿ok? Para que no nos confundamos y para que le demos gracias al Señor por esto. Ahora, el salmista, en medio de una oración de aflicción, escribió el siguiente texto. Vamos a poner ahí, Luis, el Salmo 102, versículo 25. Busque ahí usted el Salmo 102 en el versículo 25 y lo vamos a leer. Este salmo dice así: Desde el principio tú fundaste la tierra. ¿Desde cuándo? Del principio. Tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Está hablando de un Dios creador. Ellos perecerán. ¿Qué cosa? Los cielos, la tierra, ¿verdad? Perecerán. Mas tú permanecerás. Se hablan de millones de años, ¿verdad? Que tiene este universo, estos planetas, ¿verdad? Pero dice que a pesar de eso, Dios permanecerá. Dice el 26, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido, los mudarás y serán mudados, cambiados, ¿verdad? Ahora vamos al 27. Pero tú, le dice el salmista, inspirado, guiado por el Espíritu de Dios, pero tú eres el mismo. A pesar de todo, aunque todo el mundo cambie, aunque todo este universo se destruya, aunque pasen los años, el versículo 27 nos dice que Dios es el mismo y tus años no se acabarán. O sea, nos está hablando de que es un Dios completamente eterno. Interesante, ¿no? Mire, vamos a leer otro pasaje. Otro pasaje que está ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 17, que también nos habla, ¿verdad? Ahora Santiago, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nos habla de un pasaje que tiene que ver con esta característica. ¿Qué dice Santiago 1:17? Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto, eso es un regalo perfecto, desciende de lo alto, o sea, de Dios. Dice acá, del Padre de las luces. Y aquí da la característica, dice, en el cual no hay mudanza. Aquí está la palabra mudanza, ¿verdad?
ni tampoco hay sombra, o sea, ni siquiera se asoma una sombra de variación. Mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. La palabra mudanza utilizada en este texto, si usted va al idioma original, se utiliza su diccionario, ¿verdad?, de idiomas originales. Entonces la palabra mudanza utilizada en este texto nos habla de un cambio, pero también nos habla de engaño, ¿verdad? O sea que en Dios no hay, no hay engaño, ¿verdad? No hay cambios, no hay engaño, no hay nada malo en Él. Esto nos habla entonces de un Dios inmutable, un Dios que no cambia. El Dios que no tiene ningún tipo de cambio, ¿verdad? No hay variación. El Dios en el cual no hay engaños. El Dios que permanece siempre así. ¿Le parece esto? Es un atributo hermoso de parte del Señor, es para glorificarlo y agradecerle porque Él nunca cambia y nunca cambiará. Si le pido, por ejemplo, a usted que me hable de usted, ¿verdad? Para conocerlo, ¿qué me diría usted? Por ejemplo, vamos a suponer, ¿verdad? Usted ahí me puede decir su discurso. Pero yo traté de poner así una presentación de alguien. Yo le digo, a ver, hermano, que estás ahí, cuéntame un poquito de ti para conocerte. Bueno, usted me diría a lo mejor, o yo le diría, bueno, yo soy una persona cristiana que ama a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Y usted sería, aleluya, amén. Pero a veces demuestro lo contrario, o sea, cambio. Con mis hechos a veces lo niego, ¿verdad? Cambio. Bueno, soy un buen vecino, pero a veces tengo conflictos con algunos. O sea, hay cambios, ¿verdad? No siempre soy un buen vecino. A veces soy muy dadivoso, ¿verdad? Muy dadivoso, colaboro, ayudo a la obra, a la gente que tiene necesidad, dono a los bomberos, al Greenpeace, al World Vision, o sea, a lo que usted quiera, ¿verdad? Soy muy dadivoso. Pero a veces, pero a veces, cuando tengo menos, dejo de serlo, ¿verdad? Cambió, ¿verdad? Bueno, sígame contando de usted. Bueno, soy muy ecologista, ¿verdad? Pero a veces igual contamino, igual a veces boto la basura ahí en la calle, ¿verdad? Donde no debo. O sea, cambio. Eso es una característica de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Cambiamos constantemente. Ningún ser humano puede decir que es constante, ¿verdad? Que siempre es el mismo. No. A veces yo lo veo en ustedes al saludarles, por ejemplo, al hablar, cuando hablamos por teléfono, a veces los noto muy chispeantes, muy alegres y a veces en el tono de voz se notan que están distintos, con otra actitud. Claro que es propia también de las cosas que pueden afectarnos, que suceden a nuestro alrededor, pero fíjese que eso no le sucede a Dios. Él en su esencia sigue siendo el mismo. Nada afecta eh, eh, todo lo que es Dios. Ya lo vamos a entender un poquito más. Hablábamos recién de nosotros, ¿verdad? Cómo nos presentamos, cómo sería nuestra presentación, ¿verdad? Soy muy alegre y a veces ando triste, cambio, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de explicar. Ahora hablemos de Dios. Por ejemplo, si le preguntamos, Dios, ¿qué nos podrías decir tú como presentación? Estoy tratando para que usted lo entienda o que no lo malinterprete. Bueno, Dios nos diría, bueno, yo soy omnipotente. Y si yo le pregunto, digo, bueno, Dios, ¿cuántas veces eres omnipotente? Y el Señor nos diría, siempre, absolutamente siempre. Soy todopoderoso siempre, porque Él no ha cambiado, no cambia ni cambiará. Ok, voy a tratar de entenderlo con mi mente humana, ¿verdad? Dios, ¿qué más eres tú? Y Dios te va a decir, bueno, yo soy amor, ¿verdad? Ok, tú eres amor. ¿Cuándo? Y Dios te va a responder, siempre, pues yo no cambio. Siempre soy un Dios de amor. Esto es muy cuestionado, ¿verdad? Por algunas personas. Y ahí empiezan, pero ¿por qué existen los tsunamis? ¿Pero por qué existen las enfermedades? Él es un Dios de amor siempre. Ok, Dios, estoy tratando de entender con mi mente limitada, ¿verdad? Estos atributos. ¿Qué más me puedes contar tú de ti, Dios? Bueno, y Dios diría, yo soy un Dios bueno y bondadoso. ¿Cuándo, Dios? ¿Cuándo eres así? Siempre. Él no cambia, ¿verdad?
Entonces, podemos entender al conocer a Dios que es un Dios que permanece inmutable, sin variación en él, ni sombra de variación. Este atributo de Dios en relación a su inmutabilidad es algo atribuible solamente a Él, de forma exclusiva, ¿verdad? Existen atributos de Dios, por ejemplo, como su amor, como su paciencia, su misericordia, ¿verdad? Que están presentes también en nosotros. Cuando fuimos creados a imagen de Dios, no es que Dios tenga rostro ni manos, ¿verdad? Ni que nosotros tengamos todas las características de Dios, pero hay características, hay atributos de Dios que están en cierta manera presentes en nosotros, como por ejemplo su amor, ¿verdad? Nosotros podemos experimentar en algunos momentos ese amor, ¿verdad? Que dada nuestra vida, ¿verdad? Nuestra condición aún pecadora, eso obviamente se ve abrumado, ¿verdad? Sin embargo, hay aspectos, ¿verdad? De Dios, como su amor, su paciencia, su misericordia, que están presentes en nosotros, pero no es siempre. Pueden existir variaciones. Pues nosotros sí perdemos la paciencia, ¿verdad? Sí dejamos de ser misericordiosos, incluso en relación al amor, ¿verdad? Ahora, la inmutabilidad de Dios, que significa que Dios no cambia, es un atributo solo presente en Dios y esto será así para siempre. Solamente Él nunca cambiará. Los cristianos debemos ser imitadores del Señor, ¿verdad? Y a veces esta frase puede existir una falsa humildad, ¿verdad? Y también puede existir un sobreénfasis, ¿verdad? En ser un imitador de Dios, en el sentido de que sabemos que nunca vamos a ser como Jesús, pero tiene que estar en nosotros esa intención de ser un imitador. Mire, un 1% que fuéramos imitadores de Dios, de Jesús en su ministerio, seríamos personas muy distintas. Así que yo los invito a poner su mirada en el Señor. ¿Ok? Entonces los cristianos debemos ser imitadores del Señor. Ya decíamos que nuestra falta de constancia nos daña y también daña a los más débiles espiritualmente, ¿verdad? Imagínate tú que un día amaneciste espiritual, ¿verdad? Y hermanos, vamos a hacer esto, quiero que oremos, quiero que hagamos aquello, y comienzas a convocar a los hermanos, ¿verdad? Y los más débiles, ¿verdad? Espiritualmente, los recién convertidos, toman parte de esa invitación, pero resulta que tú luego cambias, te equivocaste, no hubo ánimo en ti y a lo mejor no pudiste hacer lo que te habías comprometido y eso termina dañando también, no solamente tu vida, sino que también a los demás. Hoy en día las sociedades, en relación a esto de cambiar, ¿verdad? Hoy día las sociedades han manifestado con todas sus fuerzas la molestia por el hecho que los hombres relacionados a la política, que aspiran al poder, al poder de los gobiernos, ¿verdad? Ellos cambian, ¿verdad? Por ejemplo, inician sus carreras con promesas que al inicio tal vez cumplen, ¿verdad? Pero luego terminan abandonándolas. No sé si esto les suena conocido, ¿verdad? Dicen algunas estadísticas, por ejemplo, estuve buscando acá, y algunos que son más detractores, ¿verdad? Yo no estoy en un aspecto político ni poniéndome de una parte ni de otra, pero quiero que veamos también esta condición, ¿verdad? Esta falta de constancia y también que las personas y en el mundo político de los gobiernos también hay cambios. Dicen algunas estadísticas que el actual gobierno en Chile solo ha cumplido un 30% de su propuesta presidencial. Tal vez sea hasta un poquito menos, ¿ah? Eh, y esta es una elección perdón, estas son propuestas que se presentan antes de ser elegido. ¿Ok? Hoy que estamos a puertas de una nueva elección presidencial, acá todos los políticos que son corruptibles, ¿verdad? Intentan impresionar al país con sus propuestas de gobierno. También sucedió allá en Perú, ¿verdad? Hoy hay toda una revuelta por ese tema, ¿verdad? De las elecciones. Ha sucedido en otros países, ¿verdad? Y todos, de alguna forma, tratan de presentar sus propuestas, ¿verdad? Y dicen, mira, voy a tomar este papel que tengo acá. Y dicen, aquí está mi propuesta, ¿verdad? Todas estas son mis propuestas para cambiar el país. Acá con esta propuesta que yo traigo, el país va a cambiar, ¿verdad? Vamos a hacer un Chile mejor. Decían por ahí antiguamente, Chile, la alegría ya viene, ¿verdad? Y promesas que
frases que dicen mucho, ¿verdad? Casi todos los partidos políticos hoy día tienen sus frases rimbombantes, ¿verdad? Que son como, wow, si fuera verdad sería fabuloso, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros sabemos, ¿verdad? Y es un juego en el cual caemos también todos en creer, ¿verdad? Eh, o seguir en la corriente muchas veces, ¿verdad? En el sentido de que sabemos que todas esas propuestas, esa propuesta que traen para cambiar el país, sabemos que eso en realidad ni siquiera lo van a hacer, ¿verdad? Imagínense un 30% solamente del cumplimiento del compromiso que se hizo antes de la última elección en este país. En otros países quizás debe ser incluso menor. Un dicho popular, a propósito de papel, un dicho popular dice que el papel, ¿qué cosa? Aguanta todo. Harto decimos acá en Chile, ¿verdad? El papel aguanta todo. Ahí yo en el papel puedo poner muchas cosas, ¿verdad? Escribir, soñar, ¿verdad? No cuesta nada. Hoy día fueron muy cuestionados todas las propuestas de los distintos partidos políticos que traen a su presidente, ¿verdad? Algunas propuestas muy fuera de la realidad, ¿verdad? Otras con muchas faltas, ¿verdad? Otras que definitivamente muestran un interés político, ¿verdad? Una tendencia política. Y bueno, la gente realmente sigue creyendo en todo esto, ¿verdad? Bueno, no quiero hablar de política, porque a diferencia de cualquier político y gobierno terrenal que ha demostrado su constante fracaso, Dios no cambiará. Y Él es bueno todo el tiempo. ¿Ok? Esto es un contraste nada más para que usted entienda que el gobierno de Dios es perfecto. Un día el Señor va a instaurar su gobierno pleno en esta tierra y será realmente de bendición para todos. Entonces, sigamos hablando acerca de la inmutabilidad de Dios como atributo. Vamos a decir en el punto número uno que Dios no cambia su esencia, ¿verdad? Dios no cambia su esencia. Para conocer más de Dios, hablemos entonces de su simplicidad. El punto número uno era entonces Dios no cambia su esencia. Hablemos un poquito acerca de su simplicidad. Dentro de los atributos de Dios está su simplicidad. ¿Había escuchado usted hablar acerca de esto? Su simplicidad. Anótelo ahí, su simplicidad. Bueno, es una característica también de Dios. Cuando hablamos de su simplicidad, estamos diciendo que Dios no tiene no hay una composición alguna, ¿verdad? En Dios. Nuestro conocimiento finito, ¿verdad? Que es limitado, es un conocimiento de las cosas, nos permite conocer ciertas composiciones, ¿verdad? El hombre ha llegado, por ejemplo, al conocimiento microscópico, ¿verdad? Y se ha encontrado con una cantidad, eh, se ha encontrado, por ejemplo, con la unidad constituyente más pequeña de la materia, el átomo, ¿verdad? Y a través del conocimiento es posible construir, es posible definir las estructuras de los distintos sistemas anatómicos, ¿verdad? Ahora, en el caso de Dios, estamos hablando de su simplicidad. En el caso de Dios, no es posible definir esto, ¿verdad? No es posible ver cuántos átomos tiene la composición de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es espíritu. Pero, no, un momento. La Biblia dice que Dios es espíritu, estamos de acuerdo, ¿verdad? Lo vamos a leer ahí en Juan 4:24. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Pero la pregunta ahora es, ¿podemos saber de qué está compuesto el espíritu de Dios? ¿Pueden ustedes decirme eso? La ciencia habla también de un espíritu, de un alma, de algo que existe más allá del cuerpo, de lo corporal, ¿verdad? Pero ¿podemos nosotros medir eso? Bueno, Juan capítulo 4, versículo 24 dice así. Vamos a leerlo ahí. Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu. Esta palabra espíritu en el griego es neuma. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mira, nosotros no podemos adorar a Dios en un lenguaje natural porque no logramos esa comunicación con Dios, ¿verdad? No logramos estar alineados, ¿verdad? Para poder... en la comunicación tiene que existir un emisor y un receptor, ¿verdad? Entonces, cuando tú no adoras, ¿verdad? En la esencia que es Dios, que es espíritu, estás, de cierta manera, hablando solo.
¿verdad? Por eso es importante y es necesario que los que le adoren lo hagan en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren, dice este texto. Entonces, la pregunta era, ¿podemos saber de qué está compuesto el Espíritu de Dios? Bueno, la simplicidad es parte de los atributos de Dios. Y esto significa que Dios no tiene composición ni mezclas. Podríamos decir que es un Dios invisible a nuestros sentidos físicos. Ahora, en base a este atributo de Dios, pueden surgir varias preguntas, que son válidas por lo demás. Por ejemplo, una pregunta: ¿se opone la Trinidad, este Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Ahí vemos una cierta composición, ¿verdad? Pareciera. Pero se opone, en base a este atributo de la simplicidad, ¿se opone la Trinidad a la simplicidad de Dios? La respuesta es no, porque la simplicidad de Dios tiene que ver con su esencia y la Trinidad con su forma de subsistir, o sea, de permanecer. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero su esencia es exactamente la misma, no hay variación en él. Ahora, ahora que ya entendemos la simplicidad de Dios, podemos decir entonces que su esencia, ¿verdad?, es inmutable. No la conocemos, no tenemos esa capacidad. Ninguna persona ha visto a Dios, ¿verdad? En la Biblia vamos a leer por ahí que de pronto algún personaje eh, vio a Dios, ¿verdad? Hay algunos pasajes que hablan que le vieron cara a cara, pero eso recuerden que son formas literales de poder manifestar lo glorioso que se vivió en ese momento para que nosotros lo podamos entender, ¿verdad? Pero entendamos esto, ¿verdad? Eh, que no hay palabras, no hay descripción ni composición alguna para poder hablar de la que es la esencia de Dios, ¿verdad? No hay forma de comprobarlo en un laboratorio, mucho menos, ¿verdad? Ni con ninguna tecnología, ¿verdad? Entonces, podemos decir que su esencia es inmutable, es decir, que no cambió, no está cambiando, ni cambiará a futuro, ¿verdad? No podemos ver a Dios, ni mucho menos podemos ver qué hay dentro de Dios. Sin embargo, sí podemos decir que su esencia no cambiará. Hasta ahí nos llega. Entonces es importante resaltar, hermanos, la esencia de Dios, ¿verdad? Que la esencia de Dios no tuvo ninguna variación. No hay variación en él, en su esencia. Se mantuvo inmutable completamente. Mire, cuando el Hijo se unió con la naturaleza humana, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Recuerda usted que Jesús era 100% Dios, ¿verdad? ¿O no? Algunas personas he escuchado que dicen Dios, Jesús, cuando estuvo en la tierra era 50% Dios y 50% hombre. Como que yo creo que la persona que dice eso no es que tenga una mala intención, yo creo que a lo mejor no le fue muy bien en sus clases de matemáticas, nada más que eso, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que en la figura de Jesús como Dios Hijo, Él es 100% Dios y también fue 100% hombre. Y experimentó lo propio de esta carne. Tuvo sed, tuvo sueño, ¿verdad? Hubo aflicción, bueno, etcétera, ¿verdad? Características humanas. Ahora, cuando sucede esto, que el Señor toma esta imagen de hombre, ¿verdad? Esta forma de hombre, Él se mantuvo inmutable, ¿verdad? Cuando tomó la forma entonces de hombre como Jesús, ¿verdad? Cuando Cristo se vistió, cuando Cristo se vistió con un cuerpo mortal, la esencia de su divinidad no fue cambiada. La esencia siguió siendo la misma. A pesar que estaba en una condición de hombre, su esencia seguía siendo inmutable. La carne no se volvió Dios, ni Dios se volvió carne. O sea, no hubo una variación, ¿verdad? No hubo una variación. Hay que entender un poquito esto, ¿verdad? Bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? Estas son entonces estas dos naturalezas, ¿verdad? Estas dos esencias fueron unidas, ¿verdad? Pero su esencia permaneció inmutable. Dios no cambió. La fe de Jesús nunca falló, ¿verdad?
Él no cometió pecados, ¿verdad? Para que no se confunda. Algunos por ahí insisten en esto, ¿verdad? Y sacan sus historias, ¿verdad? Y bueno, sus novelitas, ¿verdad? Cuando Jesús era un bebé, cuando era pequeñito, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido Jesús cuando bebé? El otro día veía las fotos que nos compartían los hermanos ahí de la Zoe, ¿verdad? En su colchoncito ahí, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido Jesús de pequeñito? Bueno, no hay relatos acerca de eso, ¿verdad? Pero cuando Jesús era un bebé, tuvo la misma esencia divina que cuando fue grande. Y tuvo la misma esencia que cuando él trabajaba, por ejemplo, como carpintero o cuando desarrolló su ministerio público. Y qué decir cuando él murió en la cruz resucitando. Jesús siempre fue el mismo Dios. Su esencia no varió. Dios no cambia su esencia. Es importante que usted lo sepa esto. Si estamos hablando de la inmutabilidad de Dios, entonces tenemos que decir que Dios no cambia su esencia. Punto número 2. Dios tampoco cambia sus atributos. Tal vez usted y yo podemos estar cambiando características. Voy a corregir esto porque no me gusta como soy en esta área. Lo cambio, lo dejo, tomo otro, agrego otra cosa en mi vida. Pero yo le quiero decir en este punto número 2 que Dios no cambia sus atributos. Anótelo ahí, Dios no cambia sus atributos. Cualquier atributo de Dios conocido para nosotros y que se ha manifestado, ¿verdad? En el pasado, siguen siendo el mismo atributo en el presente y seguirá siendo el mismo atributo en el futuro eterno. Si vemos en el pasado que Dios mostró su omnipotencia, por ejemplo, que es también un atributo de Él, que es un Dios todopoderoso, este atributo sigue hoy día perdurando y seguirá por siempre. Cuando leemos el relato, por ejemplo, de la creación, vemos a un Dios todopoderoso creando de la nada todo. Vamos a leer ahí Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Un día Dios tuvo que crear todo esto, que esto no es eterno, ¿verdad? Lo que tú ves a tu alrededor, la humanidad, la creación, esto no es eterno. Pero dice la Biblia que un día Él creó, ¿verdad? En el principio, ¿verdad? Vamos a leer Génesis capítulo 1.1, que lo está viendo usted ahí en pantalla. Dice que en el principio creó. Aquí la palabra creó es una palabra que ya la hemos visto, ¿verdad? La palabra en el hebreo bará. Y esta palabra dice que esta palabra crear, cuando tú creas algo, por ejemplo, si tú quieres hacer una obra de arte, quieres crear algo, tú necesitas comprar las materias primas, ¿verdad? Comprar tu pintura, si quieres hacer una escultura, a lo mejor la greda, el yeso, qué sé yo. Pero esta palabra, crear, esta capacidad que tiene de esta creación, que acá se utilizó vara, es crear de la nada, es una capacidad que solamente Dios la puede hacer. Dice que en el principio creó de la nada Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra en el hebreo tienen composición, ¿verdad? Hay cosas que forman los cielos y elementos que Dios usó para formar la tierra. Pero de la nada Dios creó todo esto. O sea, Dios no mandó a comprar a alguien, no le dijo al arcángel Gabriel, ándate al Home Depot, al Home Center, no sé cómo se llamará en su país, anda a comprar materiales porque voy a construir la tierra. Así que cómprate unos 300.520 millones de tierra, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no hizo eso el Señor. Ni mandó a comprar árboles para plantarlo. De la nada creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Él es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Tiene una omnipotencia y eso, cuando vemos acá al Dios creador, ¿verdad? Lo vemos acá creando todo con el poder de su palabra. Él dijo, sean los cielos y ¡puf! Fueron los cielos. Que la tierra produzca y producía la tierra, ¿verdad? Al poder de su palabra. De la nada Dios iba creando, ¿verdad? Esto es algo completamente opuesto a cualquier ley física de nuestra tierra. Esto es algo que, mira, esto es algo que si alguien intenta comprender esto científicamente es imposible. Hasta cierto punto nomás nos llegó el conocimiento que está limitado, ¿verdad? Cuando estemos ahí en la presencia de Dios,
yo quiero pedirle a Dios que me muestre, ¿verdad? Ahí en su YouTube del cielo, ¿verdad? Cómo fue ese momento de la creación. Tantas cosas, ¿verdad? Que vamos a querer, que Dios nos va a compartir para tener ese conocimiento pleno. Y vamos a entender cosas que hoy día es imposible poder entender. Pero con el poder de su palabra creó entonces los cielos, el universo, las galaxias, los sistemas macroscópicos, microscópicos, ¿verdad? Todo eso lo creó Dios. Dios no necesitó ninguna materia prima para crear lo creado. Bará en el hebreo, ¿verdad? Crear. Algo que solamente lo puede hacer Dios. El poder de Dios no se ha debilitado con el paso del tiempo, ni tampoco con el paso de los millones de años. No ha habido variación en este poder. Este atributo de su omnipotencia sigue siendo el mismo. Algunos tienen un concepto de que Dios, por ejemplo, envejeció, ¿verdad? A lo mejor si yo le digo a una persona que no tenga una cultura cristiana, piensa en Dios, ya se imagina un abuelito, ¿verdad? Inmediatamente. Para pensar que Dios es un abuelo, entonces significa que Dios tuvo que cambiar, envejecer. Entonces, algunos tienen este concepto de que Dios envejeció y que junto con ello, con este cambio, también cambió su carácter, ahora como abuelito, ¿verdad? Ahora es un abuelito consentidor. Pero escúcheme esto, hermano, escúcheme esto. Dios no es abuelo, ¿ok? Dios no tiene nietos, no tiene nietos, ¿verdad? No tiene nietos a quien consentir. Su palabra solamente habla de hijos de Dios, ¿verdad? Y estos hijos de Dios van a experimentar el trato de un padre, ¿verdad? Un buen padre, ¿qué es lo que hace? Se preocupa por sus hijos y los corrige. Dice la Biblia, dos textos bastante, o sea, dos palabras fuertes. Dice que a sus hijos Dios los azota. Dice que azota al que recibe por hijo, lo castiga, ¿verdad? Ahora, hay que entender este concepto. No estamos hablando de un Dios tirano, ¿verdad? Recuerden que Él es un Dios 100% benigno, su santidad, ¿verdad? No hay malos sentimientos en su corazón, ¿verdad? Pero está su justicia, no lo olvide. Entonces, un padre que ama a sus hijos, ¿qué es lo que hace? Los corrige. A mí no me interesa corregir a otros niños que no sean mis hijos, porque mi deber y amor es hacia ellos y mi preocupación es hacia ellos. A veces yo veo cuando los padres no corrigen a sus hijos y bueno, yo me preocupo, pero ya no me puedo meter en eso, ¿verdad? Porque yo debo, ¿a quiénes voy a corregir? Es a mis hijos, ¿verdad? Entonces Dios, al que recibe por hijo, lo corrige. Seguramente has experimentado este azote, este castigo de parte de Dios, pero es para tu beneficio. Un buen padre, hoy día celebramos a los padres, ¿verdad? Pero un padre que ama a sus hijos, se va a preocupar. Un padre que no ha considerado a sus hijos, que no los estima, que no los quiere, es un padre que simplemente, como decimos en Chile, en el lenguaje coloquial, no está ni ahí, ¿verdad? Con lo que le pasen a sus hijos, que pasen hambre, que pasen frío, les da lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, vemos esta característica de Dios como Padre, preocupado en que seamos mejores hijos. Entonces, usted tiene que saber que Dios no es un abuelo consentidor, que Dios no tiene nietos, Él tiene hijos a quienes corrige. Cualquiera que no es su hijo, por medio del sacrificio de Jesús, recuerde que por medio de Jesús tenemos salvación, cualquiera que no haya creído en Jesús como Señor y Salvador, es desechado eternamente de la presencia de Dios. Ahora, con esto yo no busco asustar a la gente, ¿eh? No estamos hablando de un evangelio del susto, ¿verdad? Más bien, quiero que reflexionemos sobre nuestra vida y el lugar que le hemos dado a Dios en nuestro corazón. Tampoco olvides esto en relación al tema que estamos hablando. El juicio de Dios, porque hay un juicio de Dios, es un juicio eterno y es un juicio individual, eterno e individual, ¿verdad? Mira, puede venir un terremoto,
Puede venir un terremoto hoy día, ¿verdad? Somos un país, o sea, alguien que vive en Chile sabe que en cualquier momento puede haber un terremoto y por eso a veces cuando vienen los terremotos no nos pillan de sorpresa porque sabemos que puede venir un terremoto. Ok, no se asuste, ¿verdad? No le estoy profetizando nada. Pero puede venir un terremoto o puede caernos un meteorito, ¿verdad? Perfectamente. Ha estado muy de moda esto. Puede venir un socavón y somos tragados, ¿verdad? Como ha sucedido en otras partes del mundo también. Y podemos morir todos, incluso producto de una pandemia hoy día, ¿verdad? Y eso acaba con nuestra vida terrenal, con nuestro cuerpo físico. Inmediatamente, la persona que recién murió, producto de lo que sea, estará delante de Dios en su condición de hijo de Dios o de desechado por Dios eternamente. O sea, ya ahí hay una sentencia. El juicio, el gran juicio de Dios, el juicio del trono blanco, en escatología, en los últimos tiempos, hablamos nosotros que es posterior a la tribulación, ¿verdad? Hablamos de ese gran juicio. Pero la persona que muere no duerme. Algunos se confunden, ¿verdad? Y piensan que todos los muertos son buenos. Pero no es así. Hay un juicio, ¿verdad? Hay un lugar donde tú te vas si es que no has considerado a Dios en tu vida. Entonces, inmediatamente después que muere la persona, sea por lo que sea, ¿verdad? Vamos a estar en un lugar con Dios o lejos de Dios eternamente. Mira, en el infierno hay muchos... Una persona escribió esto, me gustó y lo rescato. El infierno existe, ¿verdad? Y no es un estado mental, como dijo por ahí un papa. El infierno es un lugar de tormento que la Biblia lo describe, ¿verdad? Y que no fue un lugar preparado para el hombre, sino que fue preparado para Satanás, sus ángeles caídos, sus demonios. Sin embargo, también es un lugar que va a ser ocupado y luego posteriormente en el lago de fuego por todo aquel que rechazó a Jesucristo, ¿verdad? Como Señor y Salvador. Es la única oportunidad que tenemos de ser salvos por medio de Jesús. Entonces, alguien por ahí ilustró esto y dijo que en el infierno hay muchos letreros, ¿verdad? Que dicen, no hay esperanza. Y estás en el infierno, imagínate. Tratando de calmar el dolor producto del fuego, ¿verdad? Que no se apaga. Y tú miras una salida y dice que no hay esperanza. No hay oportunidad. Dice, sin salida. ¿Esto quieres para tu vida? ¿Esto quieres para tu familia? Bueno, entonces es importante que reflexiones en esto, ¿verdad? Y que no sigas jugando a ser un cristiano mediocre o un falso cristiano, ¿verdad? Y toma tu decisión con honestidad y por medio de la palabra cambia tu vida, toma la decisión, ¿verdad? Bueno, todo esto nos habla de la justicia de Dios también como su atributo, ¿verdad? Y que no cambia. Dios no cambia entonces sus atributos. Él sigue siendo sabio, Él sigue siendo un Dios santo, un Dios bondadoso, un Dios de amor. Su amor, a propósito, su amor no tiene fin, ¿verdad? Tampoco varía. Esto realmente es muy importante de comprender. Su amor no cambia. Dice la Biblia que Dios nos amó primero, ¿verdad? Todo nace en el amor. Dios es amor. Hay que entender eso. Y ese amor de Dios nunca ha cambiado. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, que nos habla, es un texto muy conocido, que nos habla acerca del amor. Dice, nosotros le amamos a Él, a Dios. ¿Por qué? Simplemente porque Él nos amó primero. ¿Ok? El amor de Dios, dice un texto que cubre multitud de pecados, ¿verdad? Si el amor de Dios fuera igual que el nuestro, hermanos, estaríamos en graves problemas. Estaríamos en graves problemas. Hace un tiempo los matrimonios se divorciaban, ¿verdad? Terminaban su relación y decían, como argumento que era muy común, decían, nos divorciamos porque nos dimos cuenta que no había compatibilidad
de caracteres. Por eso nos divorciamos. O sea, cambiamos. Pasaron de ser la pareja que andaba todo el día, ¿verdad? Beso y beso, para todas partes juntos, ¿verdad? Y algo pasó, se divorciaron y dijeron no había compatibilidad, ¿verdad? Ok, cambiaron. Ambos, uno, como sea, cambiaron. Hoy los matrimonios siguen fracasando, argumentando que se acabó el amor. O sea, el amor que al principio había se fue apagando y se acabó, ¿verdad? Y entonces hoy día la gente se divorcia por eso. Probablemente existan muchas personas a lo largo de tu vida a quienes tú has amado sinceramente, sin embargo, por distintas razones, ¿verdad? Murmuraciones, traiciones, porque cambiaron con el paso del tiempo, etcétera. Finalmente hoy día ya no los amas tanto, o simplemente ya no los amas. Tal vez incluso más de alguno hasta siente rencor u odio por ellos, ¿verdad? Y pasaron del amor al odio, ¿verdad? Como dice el dicho popular. Esto es una característica de nuestra forma de amar, a pesar que la Biblia nos manda a manifestar el amor de Dios en nuestras vidas. Pero vamos a ser propensos, ¿verdad? A este cambio. Es una lucha que tenemos, ¿verdad? Bueno, una buena noticia en relación a esto. El amor de Dios no cambia, es inmutable. Mira, para que puedas entender que el amor de Dios no cambia. ¿Tú llevas por casualidad un registro de todas las veces que le has fallado a Dios? Mira, a mí me faltarían resmas de hojas para anotar todas esas veces. Cuando le mentiste a Dios descaradamente, cuando no cumpliste tus cientos de promesas, ¿verdad? De cambio. Como el mismo Pedro que le dijo, Señor, ahora estoy listo, dispuesto a dar mi vida por ti. Cuando le diste la espalda a Dios, quizás en algún momento de tu vida o quizás en este momento estás ahí, ¿verdad? Cuando te revolcaste en tu pecado, etcétera, ¿verdad? Eso Dios lo vio. Recuerden que Dios es omnipresente, está en todo lugar, es omnisciente, ¿verdad? Todo lo sabe el Señor. No hay nada oculto delante de Dios. Y estamos hablando del amor de Dios comparado con nuestra, ¿cómo se puede decir? Con nuestra paga, ¿verdad? A Dios. En el sentido de que cambiamos, ¿verdad? Las palabras muchas veces se las lleva el tiempo. Bueno, en todas esas malas oportunidades, esos malos gestos que tuvimos, actitudes, pecado, etcétera, delante de Dios, yo te quiero decir que el amor de Dios siguió siendo el mismo. Pero cuidado, cuidado. ¿Qué significa esto? Significa significa que su amor, como tal, siempre ha estado ahí y sigue siendo el mismo, ¿ok? De hecho, tenemos el ejemplo de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que él, a pesar de su desaire a su padre, ¿verdad? Su desprecio, su aprovechamiento incluso, ¿verdad? Su abandono hacia el padre, cuando vuelve este hijo con su... ante el padre lo recibe. El amor estaba ahí, ¿verdad? Ahora, en ningún caso, en ningún caso esto significa que tenemos un Dios o un Padre permisivo, ¿ok? Para que no se vaya a equivocar. Porque hay gente que dice, Dios me ama tal como soy. Hay canciones, ¿verdad? Y son muy románticas. Pero esto es una verdad a medias, porque si usted no lo entiende bíblicamente, podría estar cayendo en un grave error al pensar que tenemos un Dios permisivo. Es como que no importa cómo yo sea, ¿verdad? No importa que yo transgreda la palabra de Dios, Él me sigue amando. No sé, es un Dios buena onda. Es un tatita Dios, un abuelito Dios. No tenemos un Dios, un padre permisivo. No tenemos un padre malcriador, ¿verdad? Son cosas distintas, ¿verdad? Que el amor de Dios permanezca siempre no significa lo que te acabo de explicar, ¿verdad? La inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos, hermanos. Y hablamos del amor también como tal, ¿verdad? Ahora, este atributo de Dios, que es su inmutabilidad, de que Dios no cambia, esto nos trae esperanza a nosotros como creyentes porque somos imperfectos, somos dados a faltarle a Dios, a fallarle a Dios.
Y tal vez hoy día tú estás reflexionando acerca de esto y dices, Señor, perdóname por lo que hice. Y tal vez lo vas a dejar de hacer. Pero el día de mañana vamos a volver a caer, tal vez en lo mismo o en otra falta. Pero el amor de Dios seguirá siendo el mismo, ¿verdad? Seguimos siendo imperfectos delante de Dios. Entonces, conocer esta característica de la inmutabilidad de Dios, este atributo, nos trae esperanza como creyente. Y mire, quiero que me acompañe al siguiente texto en Malaquías capítulo 3, en el versículo 6. Malaquías capítulo 3, 6, dice así. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, le está hablando al pueblo de Israel, no habéis sido consumidos. Permanezco fiel a mi promesa. Recuerden que había muchas promesas de Dios. Hay muchas promesas de Dios hacia el pueblo de Israel. Y como Él no cambia, como Él es fiel a su palabra y a su amor también, ellos no han sido consumidos. Y tú y yo no hemos sido desechados porque, hermanos, nuestra actitud y nuestra vida cristiana muchas veces somos merecedores de ser aniquilados, de lo peor, ¿verdad? Delante de Dios, porque somos traicioneros con Dios. Seamos sinceros, pero Dios no cambia. Dios no cambia su esencia, Dios no cambia sus atributos. Y este punto número 3, Dios no cambia sus planes. Dios no cambia sus planes. El plan de Dios, hermanos, es perfecto. Nosotros podemos hacer muchos planes para nuestra vida y fracasar en esos planes, ¿verdad? Podemos planificar, por ejemplo, edificar una casa, una obra, y tal vez presentar durante el desarrollo de esa obra, ¿verdad? Esa construcción, vamos a presentar problemas de ánimo, de fuerza, de recursos, ¿verdad? Y en cierta manera vamos a quedar ahí detenidos porque no vamos a poder continuar o tal vez no vamos a poder terminar esa obra. Planificamos algo, pero muchas veces nuestros planes se ven frustrados por distintas razones. ¿Alguna vez, hermano, una pregunta, alguna vez hemos sabido que Dios comenzó un plan y no supo cómo terminarlo? ¿O que ese plan de Dios fracasó? Le hago esta pregunta, ¿verdad? Yo le quiero decir que Satanás pensó en algún momento que el plan de Dios se vio frustrado, fracasado, cuando Jesús muere en la cruz, ¿verdad? Yo estoy seguro que el día que Jesús muere en la cruz, la película La Pasión de Cristo lo muestra ahí, ¿verdad? Pero es como, nosotros hablamos del triunfo en la cruz, ¿verdad? Pero para Satanás en ese momento, para sus demonios, seguramente fue fiesta, ¿verdad? Es como cuando los partidos cuando gana un partido de fútbol, ¿verdad? Que es una fiesta, ¿verdad? Cuando Jesucristo dice, consumado es, muere, fiesta en el infierno, ¿verdad? Estoy seguro que Satanás pensó que el plan de Dios había fracasado, había sido frustrado con la muerte de Jesús en la cruz. Y esto, en cierta manera, nos demuestra la ingenua y a la vez perfecta naturaleza de Satanás, ¿verdad? La muerte de Jesús en la cruz, hermanos, en ningún caso fue ni será un fracaso del plan de Dios. Cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado con esos conceptos. La muerte de Jesús en la cruz tampoco fue un plan de Satanás. Algunas personas piensan esto, ¿verdad? Piensan que la muerte de Jesús en la cruz fue un plan de Satanás, ¿verdad? Y que luego Dios tomó ese plan de Satanás para salvarnos. No, hermanos. La muerte de Jesús es un acto primero de misericordia del mismo Dios hacia nosotros, ¿verdad? Con el fin de librarnos de la condenación eterna. Voluntariamente, en todo su sentido, lo leemos nosotros en la Biblia, ¿verdad? Voluntariamente Jesús, el Hijo, ¿verdad? Es el Cordero de Dios. Ahora es el Cordero que pone Dios, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios, voluntariamente, ¿verdad? No escatimó nada, se hizo hombre.
y se humilló Él en la cruz para salvarnos, ¿verdad? Voluntariamente Jesús es el Cordero de Dios que por medio de su sacrificio hoy nos quita la condenación del pecado que había en nosotros delante de Dios. Él se ofreció, hermanos. Esto no fue una... A veces vemos cuando, que la tradición de Judas y que Jesús fue apresado, ¿verdad? Y vemos como que se equivocó Dios. Pero hermano, eso fue el plan perfecto de Dios. Ya los profetas lo anunciaron, hermanos. Era necesario, ¿verdad? En algún momento el Señor reprenda a sus discípulos, ¿verdad? Cuando le dicen que esto no te acontezca, ¿verdad? Pedro creo que fue, ¿no? Que esto no te acontezca, pero era el plan perfecto de Dios y Jesús lo reprende, ¿verdad? Porque era necesario. No piense usted que esto lo tomó por sorpresa a Jesús. El plan de Dios no cambia. Dios ha establecido un plan para tu vida y para mi vida y nada lo puede frustrar. Así es. Él se ofreció voluntariamente. Era parte de su perfecto plan entonces de salvación. El plan de salvación es un plan perfecto. Y es un plan que no cambia. No ha ido cambiando las estrategias, ¿verdad? A veces nosotros tratamos de hacer cosas como para mejorar las estrategias de llegar con el Evangelio a las personas, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. El Evangelio sigue siendo completamente el mismo. Entonces, amados hermanos, los planes de Dios no cambian. Algunos piensan que Dios va cambiando de plan, ¿verdad? Cuando leen la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Que fueron, por ejemplo, hechos perfectos en el Edén y luego pecaron. Entonces acá dicen, parece que Dios se equivocó. Entonces la pregunta es, ¿fracasó el plan de Dios? Bueno, Dios, hermano, no creó robots, no creó humanos programados. No, ¿verdad? Dios nos dio esa libertad de decisión hasta el día de hoy. Los ángeles también tienen esta libertad, ¿verdad? La creación de Dios es una creación libre, pero sujeta a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cada uno decide. Dios creó personas que tienen la capacidad de razonar y de decidir creer o no creer en Él, y junto con ello hacer su voluntad. Al conocer a Dios por medio de su palabra, por medio de la historia conocida del hombre y a través de toda la creación, simplemente nos damos cuenta, hermanos, que existe un plan que es perfecto y que ha sido trazado por alguien superior y perfecto. Es cosa que usted lea la escatología, estudie eso, cómo Dios ha cumplido su palabra y lo seguirá haciendo. Ese es nuestro Dios, un Dios que no cambia su esencia, como lo estudiábamos, que no cambia sus atributos, que no cambia sus planes, ¿verdad? Y es un Dios que no cambia sus promesas. Punto número 4, Dios no cambia sus promesas. Números, capítulo 23, versículo 19, vamos a leerlo ahí, Números 23, 19 dice así, Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente, ¿ok? Satanás es padre de mentira, Dios no miente. Y dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Bueno, usted lee ahí todo ese contexto, ¿verdad? Pero Dios cumple sus promesas, hermanos. Lo cantábamos recién. Tenemos un Dios de pactos que cumple sus promesas. La palabra de Dios es un testimonio de que Dios cumple sus promesas. Hay promesas en tu vida, hermano, como cristiano, que Dios va a cumplir. Algunos por ahí se desesperan, ¿verdad? Pero Dios tiene promesas para tu vida, para tu familia, y esas promesas en el tiempo de Dios se van a cumplir. A lo mejor no como tú quieres, no como tú pensaste que era, pero el plan de Dios es perfecto. Yo cuando a veces me toca aconsejar, ministrar a las personas, yo digo, oh, esto está difícil, ¿verdad? Esta situación, ¿verdad? Está difícil. Y damos el consejo de Dios. Pero yo les digo, yo no sé cómo Dios va a actuar, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, porque siempre veo que Dios lo hace de maneras distintas. Nunca Dios tiene un plan igual para todas las personas, ¿no? ¿Verdad? Entonces Dios actúa de distintas maneras. Pero siempre veo la perfección del plan de Dios, aunque muchas veces veo que está todo perdido, que va todo de mal en peor. Después digo yo, wow, el plan de Dios es perfecto.
El trato de Dios es perfecto y probablemente tú lo has experimentado al recordar cosas, tratos de Dios en tu vida, ¿verdad? Cada cristiano puede ver su vida como las promesas de Dios son manifiestas en ella, ¿verdad? En la provisión, ¿alguna vez Dios te ha desamparado? En los momentos más de angustia, ¿verdad? Más terribles en nuestro corazón, Dios permanece fiel y su plan es perfecto. Dios nunca te abandona, Él nunca ha cambiado ni lo hará. Incluso en medio de la muerte podemos ver su fidelidad a su palabra. Hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios. Hay muchas cosas que vamos a comprender después de morir. Hay muchas cosas terribles y dolorosas en esta tierra que vamos a entender luego de nosotros experimentar esta muerte y tener este cuerpo glorificado delante de Dios. Pero hoy día aférrate a las palabras del Señor. El actual pueblo de Israel, junto a su historia y su actual situación, son una muestra, hermano, que Dios cumple sus promesas. Que Él no ha cambiado, no cambió de opinión, independiente de la fidelidad o la infidelidad que ha manifestado el pueblo judío. Pero Dios cumple sus promesas. Entonces, hermano, Dios no cambia su esencia, Dios no cambia sus atributos, Dios no cambia sus planes, sus promesas. Y este punto 5, anótalo si quieres, Dios no cambia sus amenazas. Fuerte, ¿verdad? Anótalo ahí. Dios no cambia sus amenazas. Tal vez el concepto que tenemos de esta palabra suene extraño, ¿verdad? Nos puede sonar extraño esta palabra, ¿verdad? Para relacionarlo con Dios, amenaza con Dios, ¿verdad? Está raro eso, ¿verdad? Para comprender mejor este punto, que Dios no cambiará, ¿verdad? Vamos a leer el siguiente pasaje. Juan capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer este pasaje, ¿verdad? Juan 3, 18. Dice así: el que en él cree no es condenado. O sea, si usted cree y yo creo, no somos condenados. Perfecto. Pero el que no cree, y aquí viene la amenaza, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, o sea, Jesús. Acá esto es una amenaza, si lo quiere usted llamar así, ¿verdad? En la Biblia encontramos el relato del plan original de Dios para con el hombre. Recuerde que la Biblia, si nosotros tenemos que ponerle un título a la Biblia, si yo le digo, hermanos, en una pequeña frase, dígame cuál es el título para la Biblia, sería entonces la historia de la redención del hombre. Es el plan de Dios en el intento de redimirnos, ¿verdad? Por medio de Jesús. Ahí está todo, ¿verdad? El plan perfecto de Dios, trazado para el hombre, ¿verdad? Entonces, este plan, ¿verdad? En la Biblia encontramos el relato del plan original de Dios para la salvación del hombre. Y junto con ello vemos cómo fue también la caída del hombre producto del pecado. También leemos todas las oportunidades de salvación que ha experimentado el hombre en los distintos tratos, ¿verdad?, de Dios con la humanidad. Y luego, sin duda, a través de Jesús, ¿verdad?, tenemos esta salvación por medio de la fe en Jesús. Y junto con ello tenemos también muchos pasajes que nos hablan de las advertencias de Dios al que no cree, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, debemos decir también que Dios no ha cambiado su palabra en relación a las advertencias y las amenazas, ¿verdad?, que nos dejan su palabra. Concretamente, hermano, es decir, que aquel que rechaza a Dios, un día va a experimentar entonces su condenación eterna sin ninguna oportunidad. Ninguna oportunidad. Esta vida es la oportunidad que tú y yo tenemos para creer o no creer. Hay gente que dice, no, si yo, cuando yo ya sea mayor, ¿verdad?, me esté más quieto, ahí voy a servir a Dios. Pero tú ni yo tenemos pertenencia de nuestra vida. O sea, esta vida se nos puede acabar en cualquier momento. Alguna vez yo tuve un accidente automovilístico hace mucho tiempo, donde perdí la conciencia, ni supe lo que pasó conmigo, ¿verdad? No tuve idea. Y yo ese día no iba pensando que yo era joven, ¿verdad? Muy joven. Y yo no iba pensando ese día que me podría haber muerto. Y por las distintas cosas que sucedieron a mi alrededor, después me contaba la gente,
la posibilidad de haber muerto era un 99%. Sin embargo, yo en ese momento no estaba pensando que podía morir ese día, ¿verdad? Yo venía de juntarme con unos amigos cristianos, estábamos ensayando, ¿verdad? Y ya no recordé más, no tuve la oportunidad ni siquiera de poder hacer ni una oración, nada, ¿verdad? Un accidente automovilístico, ¿verdad? En segundos se acabó la vida. Entonces, hoy es el día y el momento de poder acudir a este llamado, hermano. Si tú estás viendo ahí, amigo, que aún no conoces a Cristo, hoy día es el momento de rendir tu vida al Señor y comenzar a hacer las cosas bien. Y si tú ya tienes un conocimiento del Señor y has estado jugando a ser cristiano, entonces hoy es el día, hermano, porque estamos hablando de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, y hay advertencias para aquel que no considera la palabra de Dios. Por eso es importante que hoy día tomes cartas en el asunto de tu vida espiritual. Y no solamente para obtener la salvación, sino que para que reconozcas en tu corazón, con todo tu corazón y con toda tu mente, que Él es Dios, que Él es el Dios Todopoderoso y que Él es digno de suprema adoración. No importa nada de lo que nos pasa a nosotros. No importa la enfermedad ni la situación que tú estés viviendo, Él sigue siendo Dios y Él es digno de adoración. Cuando el cristiano logra comprender esto, ha alcanzado una madurez en su vida. Cuando el cristiano adora a Dios solamente en los tiempos de bonanza, en el tiempo de las vacas gordas, cuando le va bien, cuando está todo be happy, es un cristiano inmaduro. Pero un cristiano que experimenta en su vida el trato de Dios duro y se esfuerza por permanecer fiel al Señor por medio de su fe y de santificarse y de ser agradable delante de Dios, es una persona que es bien visto, ¿verdad? Ahí en la gloria de Dios, en el corazón de Dios. Por eso, hermanos, es importante poder reflexionar en esto. Mira, no esperes otra pandemia, porque ya con esta pandemia ya la vivimos, y la gente ya está acostumbrada, hoy día tú vas a reír, todo. La pandemia está ahí, ¿verdad? A lo mejor te vas a afectar si es que te toca vivirla de manera directa, en la muerte, qué sé yo. Pero ya la gente se acostumbró a esto, ¿verdad? Yo cuánta gente vi al inicio de esta pandemia que nos hablaba, ¿verdad? Y que participaba de todas las actividades que teníamos como iglesia online, pero ya se acostumbraron, ¿verdad? Al trato de la pandemia, ¿verdad? Y siguieron su vida, ¿verdad? Pero no le estoy hablando a esas personas, yo le estoy hablando a nosotros como cristianos. Esta serie que estamos desarrollando es para comprender que Él es Dios y que es un Dios todopoderoso, hermano. Tenemos que servirle con temor, con temblor. Y eso nos cuesta, hermano. Seamos sinceros, todos. Es algo que nos cuesta mucho. Nos hemos acostumbrado, en cierta manera, a servir a Dios de una manera casi religiosa, ¿verdad? Pero Dios mira a nuestro corazón. Así que, hermanos, esto es un ánimo, ¿verdad? Los animo a que comencemos a buscar a Dios, ¿verdad? Que tu vida ya no sea la misma, que tu vida cambie, que la palabra de Dios impacte tu vida. Conocer y comprender bíblicamente a Dios nos permite vivir entonces una vida cristiana de plena confianza en Dios. Porque van a venir los días angustiosos, van a venir los días malos, va a venir el día de la prueba, pero si conoces a Dios, si conoces al Dios que adoras, entonces podrás enfrentar esos días malos en plena confianza porque has construido sobre la roca y vendrán los vientos, las tempestades y vas a permanecer en el Señor, ¿verdad? Tu vida va a estar ahí delante de Dios. Un poco averiado, ¿verdad? Pero firme delante del Señor. La invitación de Dios a nuestras vidas es que sigamos construyendo fundamentados en su palabra, conociéndole cada día más y descansando solo en Él, hermano. Conocer a Dios, conocer sus atributos, conocer cómo es Él, te va a llevar a vivir una vida de plenitud y paz a pesar de las circunstancias y las aflicciones que nos va a tocar vivir, ¿verdad? Dios tenga misericordia y Dios nos ayude. Quiero invitarte a que oremos al Señor en esta noche. No escribas nada, solamente quiero pedirte que cierres tus ojos y vamos a orar al Señor. ¿Ok? Vamos a presentarnos delante del Señor. Es más importante que escribir un texto ahí en el chat. Ahora todavía no. Vamos a orar delante del Señor. Amado Dios,
Aquí estamos delante de ti, Señor, conociéndote un poquito más, Señor, en nuestra mente. Señor, hoy hemos entendido parte de alguno de tus atributos, Señor, y hemos entendido que tú no cambias, que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y seguirás siéndolo, Señor. Amado Dios, ayúdanos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, podamos entender en nuestra mente, en nuestro conocimiento, Señor, pero no solamente lo intelectual, sino que poder llevar esto al conocimiento espiritual, a la comprensión espiritual de tu palabra. Señor, ayúdanos a comprender más de ti. Señor, queremos conocerte más. Esta es una invitación, Señor, por medio de tu palabra, Señor, a detenernos un momento en esta vida tan apresurada, Señor. En esta vida que representa una rayita en la eternidad que tú has preparado para nosotros y que tanto nos afanamos, Señor, en querer vivir esto olvidándonos de ti, Señor. Pero ayúdanos a entender que tú eres Dios. Ayúdanos a entender que tú eres un Dios que no cambia. Eres un Dios inmutable, Señor. Y todo esto cómo nos afecta a nosotros, ¿verdad? Ya sea en bendición, como también a través de estas advertencias que hemos aprendido hoy, Señor, que siguen siendo las mismas, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor no cambia. Gracias, Señor, porque tu misericordia, tu longanimidad, Señor, no cambian y nos siguen alcanzando en cada momento de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por servirte. Gracias porque abriste nuestros ojos que estaban perdidos, Señor. Estos ojos que solamente ponían la mirada en las cosas terrenales. Hoy, Señor, podemos decir que nuestros ojos te ven. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra que hemos compartido hoy el día, que es tu palabra, Señor, la podamos, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, comprender más, Señor. Ayúdanos, Padre, a crecer como cristianos. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, es tiempo de levantarnos, Señor. Tú vienes pronto, Padre, y queremos prepararnos como iglesia tuya, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, nos puedas encontrar aptos, sin mancha delante de ti por medio de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, oro por aquel que hoy día se siente quizás angustiado en su corazón, lejos de ti. Oramos, Señor, para que pueda ser revelado, Señor, a su corazón y pueda comprender el verdadero evangelio, Señor, y sea conocido su nombre en tu gloria, Señor, en tu corazón. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por las personas, los amigos, Señor, que nos ven, que hoy se sienten lejos de ti, Señor. Revélate, Señor, de manera personal a sus corazones. Oramos, Señor, por nuestras familias. Oramos, Señor, por las personas que nos rodean, que a lo mejor te desprecian, a lo mejor no han querido, Señor, por distintas razones, Señor, aún no son tus hijos. Oramos, Señor, para que tú les alcances, para que te reveles a sus corazones, para que te muestres, Señor, a sus vidas, para que también nos utilices para llevar tu palabra, Señor, de salvación a sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos, Padre, que tu plan es perfecto para con nosotros, para quienes amamos, y ahora descansamos en ti, Señor. Permítanos vivir cada día agradándote, Padre, y ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Ahora sí puede mandar ahí sus saludos a través del chat. Nos despedimos, nos vamos. Recuerden entonces que este viernes a las 21 horas nos vamos a reunir para orar, ¿ok? La invitación está hecha para todos. El viernes a las 21 horas para orar. Recuerde que vamos a abrir 30 minutos antes, a las 8:30. Vamos a abrir la sala de chat para que usted, en la sala de Zoom, vamos a abrirla para que pueda ahí conversar, saludarse, ¿verdad? Para que podamos tener un tiempo ahí de
de fraternal en el amor del Señor, y luego a las 9 o'clock comenzamos nuestro tiempo de oración hasta las 10 de la noche, ¿ok? Así que es muy importante que comencemos a orar y comencemos también a confiar en el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, nos vemos el martes, si Dios lo permite, ¿verdad? Si Dios nos da la fuerza, nos permite lo tecnológico, nos vemos el martes para en el tiempo de bendecidos. Recuerde que los niños están a las 6 también ahí en el tiempo con el grupo de los preadolescentes. El jueves en el culto familiar ha sido de mucha bendición, me ha alegrado mucho en el corazón. Y ya luego el domingo estamos con Pepito. Hoy día no pudimos tener Pepito, pero esperamos en el Señor ya poder también ponernos ahí con las historias y la enseñanza de la tía Sole con Pepito. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos. Que estén muy bien. Bendiciones.